No sé si capaz puedo ir rompiendo un poco el hielo, esperar que se conecte un poco más de personas. Sí, perfecto. Permíteme un segundo acá. Muchos saludos de vuelta, Ale, y bueno, tremendo el trabajo de organización de esa copa y de toda la logística que están haciendo para que este seminario cobre vida. Y bueno, no sé, si quieres comenzamos. Tengo un problema acá para compartiendo la presentación, la voy a detener y la voy a abrir de vuelta. Bueno, mientras voy configurando esto, me presento. Mi nombre es Paul Sandoval, soy venezolano, radicado en Montevideo, Uruguay. Somos cerveceros, digamos, de la primera camada de cerveceros de la CAP, de la Asociación de Cerveceros Venezolanos de Venezuela. Y estoy radicado en Uruguay desde hace 7 años. Y dirijo un proyecto de cervecería gitana junto a mi hermano Alfredo, acá en Montevideo, se llama Avante Brewing, y además estoy involucrado en la industria cervecera local desde el 2017. Hoy vamos a estar conversando un poco sobre lo que es la acidificación rápida o el quick souring, que es un método de producción de cervezas ácidas con, digamos, una metodología bastante simple. Y no he logrado subir la presentación, pero a ver. Ok. Bueno, ahí estamos. Bueno, como les comentaba, vamos a hablar un poco sobre la acidificación láctica, un poco los fundamentos, técnicas y el proceso de elaboración de cerveza sour bajo el método de acidificación rápida. Estas cervezas, digamos, el quick souring es un término que se usa para referirse a unos métodos de generar acidez en una cerveza de forma, digamos, relativamente simple. Y existen algunas variantes de los métodos. Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es la acidificación en el kettle o en la olla de hervor. Y también quería elaborar un poco y dar un poco de contexto de por qué estamos hablando sobre esto, o por qué es relevante, porque, digamos, es un tema que
que resulta interesante, y es que las cervezas sours a nivel mundial han tenido, digamos, un crecimiento exponencial en los últimos años. Pues son cervezas que son, digamos, muy tomables, son cervezas que son interesantes desde el punto de vista del perfil sensorial, y son cervezas que son bastante versátiles también y permiten el uso de otros ingredientes como frutas. Así que, por ejemplo, en Latinoamérica, acá en Sudamérica, por ejemplo, tenemos un mercado que está creciendo muchísimo en este tipo de estilos de cerveza. Tenemos nosotros como vecino a Brasil, que es un productor bastante importante de frutas tropicales. Y bueno, encontramos que este tipo de cerveza, la base de esta cerveza, funciona como un lienzo perfecto para, digamos, acentuar o darle mucho más interés a las cervezas con fruta, ¿no? El método de acidificación rápida tiene lugar antes del hervor de la cerveza, así que vamos a hablar de un proceso en la parte caliente de la fábrica, del equipo, y bueno, se utilizan bacterias acidolácticas naturales o cultivadas de laboratorio para alcanzar un nivel de acidificación que desee el cervecero. Luego este mosto se hierve y se enfría y se fermenta de manera, digamos, normal en el proceso, luego con Saccharomyces, como cualquier otra cerveza. La diferencia principal entre una acidificación rápida o una cerveza con este método con respecto o en contraste a las cervezas de fermentación mixta o las cervezas de fermentación espontánea, como son las cervezas estas europeas, tipo Lambic y todos los subgéneros de ese tipo de cerveza, es que toda la acidez se consigue al principio, antes de la fermentación alcohólica, y esto permite a los cerveceros tener un mejor control, digamos, del proceso de acidificación. En las cervezas de fermentación espontánea o de cultivos mixtos, digamos que el cervecero está a la merced de la interacción del cultivo mixto que se use, el tiempo de maduración y la simbiosis entre los diferentes microorganismos que se utilizan. Entonces, digamos que con el método de quick souring o de fermentación láctica rápida, el cervecero puede tener un control más estricto sobre el proceso. Vamos a conocer un poco sobre los microorganismos que actúan en este proceso. Y vamos a hablar de las bacterias acidolácticas, los lactobacilos, y la diferencia taxonómica entre los lactobacilos, que según la genética pueden ser homofermentativos o heterofermentativos. Hay una gran diferencia entre estos, y ya les vamos a comentar. Después está una levadura que no es Saccharomyces, que se está usando desde hace muy poco, que se llama Lactancia. Vamos a hacer una breve explicación de esta. Y bueno, luego están las otras bacterias acidolácticas, como el Pediococcus y el Streptococcus thermophilus, que en esta oportunidad no nos vamos a extender mucho en ellas. Vamos a hablar un poco más sobre los lactobacilos. Entonces, bueno, tenemos la clasificación de los lactobacilos como homofermentativos y heterofermentativos. ¿Y qué significa esto? La diferencia principal es que, dependiendo de la cepa o la genética del lactobacilo, la fermentación láctica ocurre a través de la metabolización de azúcares del mosto, y las bacterias acidolácticas homofermentativas solo producen ácido láctico. Las bacterias heterofermentativas siguen una ruta metabólica distinta y producen también, además del ácido láctico, producen CO2 y etanol, además de algunos otros compuestos, ¿no? Entonces, en el proceso de acidificación rápida, nuestra recomendación es encontrar
alguna cepa que sea homofermentativa, porque les va a permitir, digamos, primero reducir el riesgo de producción de off flavors y un mejor control del proceso. Vamos a escribir un poco algunos ejemplos comerciales de cepas de lactobacilo. Ahí les comparto una tabla. Nosotros de estas tres hemos usado la tercera, la Soft Sour LP652, que es un lacto plantarum, y es facultativo heterofermentativo. Esto significa que bajo ciertas condiciones puede generar ácido láctico, pero puede generar también alcohol, CO2, dependiendo del entorno en el que se encuentre. En mi experiencia he encontrado que esta cepa en particular es de una acidificación bastante rápida, así que digamos que el monitoreo del proceso de acidificación tiene que ser seguirse bastante de cerca, porque a veces en menos de 24 horas se alcanza el nivel de acidificación, digamos, eh, adecuado o óptimo para una cerveza sour, ¿no? Sin embargo, entre las cepas que hemos probado, a mí particularmente me parece que el mejor perfil lo da la cepa de Lactobacillus del Druki. Nosotros acá en Uruguay tenemos la suerte de contar con un proveedor de cultivos lácticos. Hay una industria de la leche y el queso bastante importante acá, así que tenemos acceso a algunos laboratorios que producen este tipo de bacterias acidolácticas, y hicimos, digamos, un poco una investigación de cuál nos podría servir, y trabajamos con un laboratorio italiano que se llama SACO, que produce un Lactobacillus del Druki, que una de las ventajas que encontramos es que ahora vamos a explicar un poco en el proceso, es que la actividad proteolítica de esta cepa en particular es bastante baja, lo que nos permite una mejor retención de espuma. Entonces, digamos que la cerveza, además del perfil sensorial y aromático, también debe cuidarse el aspecto estético, ¿no? Y digamos, una parte importante es la retención de espuma, que podemos lograr, digamos, un mejor proceso con esta cepa. Se llama LB4 del laboratorio SACO, que es un laboratorio italiano. Después, bueno, un poco lo que son, vamos a describir la otra bacteria acidoláctica. No es una bacteria en realidad, que es una levadura, que es la lacancia, y Lallemand, este laboratorio canadiense, está ofreciendo desde hace muy poco un producto ya de manera comercial que se llama Philly Sour. Es una levadura aislada que produce al mismo tiempo etanol y ácido láctico. Entonces, digamos que con este producto se puede bypassear todo lo que es el proceso de kettle souring y hacerlo todo en el tanque de fermentación. Digamos que uno de las desventajas que tiene este método es que el cervecero no puede controlar el nivel final de acidez en su cerveza, sino que depende de lo que la levadura haga al final en la atenuación alcohólica y en la acidificación láctica. Hay una información bastante interesante en un canal de YouTube de Lallemand con la descripción de este producto, que les voy a compartir acá en el chat ahora. Está muy bueno, está en inglés, pero la verdad es que vale mucho la pena. Si quieren en algún momento o tienen la oportunidad de hacerse con este producto en sus manos, una conversación con el doctor de la Universidad de Filadelfia que desarrolló el producto Philly Sour.
Bueno, muy bien, vamos a explicar un poco el proceso paso a paso desde el principio. Y vamos a hablar también sobre las ventajas y desventajas que tiene el proceso de kettle souring. Eh, digamos que entre las ventajas que tiene, una es la consistencia, ya que es bastante probable que el cervecero, ya conociendo la cepa de lactobacilo con la que trabaja, pueda conseguir resultados repetibles y una estandarización del proceso con este método de kettle souring, a diferencia de otros métodos. Luego, otra de las ventajas es la pureza y la estabilidad microbiológica, ya que al inocular un cultivo puro de lactobacilo se controla de manera precisa la microflora que está realizando la acidificación. Y luego otra de las ventajas que tenemos con este método es que podemos jugar, podemos ajustar la acidez del producto en función del perfil de sabor que nosotros queramos en nuestra cerveza. Entonces, solamente basta con hacer mediciones constantes de pH o de acidez titulable, y al llegar a ese punto óptimo que busca el cervecero en acidez, lo que se hace es cortar la acidificación elevando la temperatura del mosto. Entre las desventajas tal vez que encontramos en este método es que resulta a veces, dependiendo de la configuración del equipo, el control de la temperatura y mantener una temperatura constante en el proceso de acidificación. Como este proceso se realiza en la olla de hervor, generalmente, si es una olla de hervor que no está bien aislada, es difícil mantener la temperatura constante durante el tiempo que lleva la acidificación, que, como dije, dependiendo de la cepa, puede tardar entre 24 y a veces hasta 48 horas. Nosotros, por ejemplo, con la cepa del lactobacilo del Brookie, encontramos que la acidificación es capaz un poco más lenta que la del Plantarum, pero encontramos que el perfil de sabor, la acidez, es bastante más amable, el perfil de sabor es mucho más interesante, menos plano diría, y menos agresivo en la boca. Entonces, digamos, sacrificas un poco del tiempo en la fábrica en función de un producto con una acidez un poco más agradable. Y bueno, otra de las desventajas del kettle souring es el tiempo que lleva, ¿no? Como sabemos, a veces, digamos que a nivel casero no es tan importante, pero a nivel comercial el tiempo en cervecería es dinero. Entonces, estamos utilizando el equipo, la olla de cocción, 1 o 2 días adicionales para generar esta acidificación, y es un tiempo que tal vez perdemos para realizar otra cerveza, ¿no? Entonces, esa puede ser una de las desventajas. Vamos a escribir un poco el proceso también, en función de evitar los peligros o capaz los errores que se pueden cometer en la creación de una cerveza ácida, en términos de lo que es la estabilidad, el sabor y el cuidado del equipo, ¿no? Bueno, una de las cosas que generalmente se hace para conservar un buen nivel de espuma en el producto terminado es que durante la maceración se utiliza un porcentaje importante de maltas con alto contenido proteico. Entonces, suele ser bastante común que en el bill de grano se utilice un porcentaje importante de trigo, por ejemplo, o de malta dextrina. Esto va a contribuir luego a que en el proceso de acidificación las
la bacteria ácido láctica, el lactobacilo en este caso, generen menos proteasas que rompan estas proteínas y las proteínas terminen en el producto final. En el proceso, cuando nosotros terminamos el macerado, que pasamos a la olla de hervor, cuando completamos el volumen, otro proceso importante es hacer la preacidificación del mosto para evitar también que estas proteasas, esta digamos, actividad enzimática de los lactobacilos, que rompan las proteínas que generan estabilidad de espuma en la cerveza. Entonces, es importante, previo a la inoculación del lactobacilo, preacidificar a un pH de más o menos 4,5 o 4,6. Esto es una solución bastante efectiva a la inhibición de la actividad proteolítica del lactobacilo. Luego que tenemos el mosto preacidificado, se puede prehervir para eliminar cualquier otro microorganismo que esté en el mosto y tengamos un medio, digamos, estéril preinoculación del lactobacilo. Esto lo que se busca con esto, por supuesto, es evitar cualquier riesgo de que cualquier otra bacteria aeróbica nos genere algún off-flavor en la cerveza. Cuando hervimos la cerveza, la idea es pasar por el intercambiador de placas y volver a la olla de hervor, llevando el mosto a la temperatura de inoculación del lactobacilo, que cada cepa, digamos, tiene una tasa de inoculación, una temperatura de inoculación adecuada o óptima para su funcionamiento. Generalmente entre 35 y 40 grados es como el rango normal para la mayoría de los lactobacilos. Y lo que hay que tener cuidado en esta parte del proceso generalmente es que si tenemos un volumen de mosto muy grande, el mosto tiende a estratificarse y dependiendo de donde tengamos la sonda de temperatura, nos puede estar mintiendo un poco la temperatura a la que nosotros consideramos de inoculación, porque el mosto está estratificado. Entonces hay que asegurarse de remontar o recircular muy bien el mosto antes de inocular el lactobacilo para que la temperatura sea homogénea. Bien. Otra cosa importante que se destaca en el proceso de acidificación es que hay muchas variables que cambian con un pH bajo. Estamos hablando de que en una cerveza normal el pH de ebullición anda cerca de 5,2. Tenemos un pH al final de la cocción entre 5,1 y 5,0, por ahí. Y acá estamos hablando de que arrancamos a 4,5 y generalmente bajamos entre 3,3 y 3,6. Cuando sucede, digamos, este decrecimiento tan violento en el pH del mosto, hay algunas variables que cambian, como por ejemplo las reacciones de Maillard, que generan color en la cerveza, se reducen, y se reduce también la isomerización de los alfa-ácidos. Entonces, hay que compensar muchas veces, por ejemplo, en la adición de lúpulo. Algo que quería comentar también es que el lúpulo y los alfa-ácidos isomerizados son inhibidores del crecimiento de los lactobacilos, así que en el proceso de hervor generalmente se agregan entre 5 y 10 cibus, independientemente del estilo de cerveza que se vaya a hacer, para, además de la inhibición del crecimiento con el aumento de la temperatura,
tener otro factor que inhiba el crecimiento de los lactobacilos. ¿Ah? Luego, también es importante considerar que cuando tenemos un mosto que llega al tanque de fermentación con esos niveles de pH y de acidez, la viabilidad de la levadura y el crecimiento de la levadura decrece, así que hay que considerar una tasa de inoculación de levadura para la fermentación alcohólica que sea un poco superior a las tasas, digamos, regulares de inoculación. Se entiende como por regla general que entre 10 y 20% más de levadura está bien para compensar este entorno un poco más hostil para la levadura. Y después, otra cosa con lo que hay que estar bastante atento es que un mosto con ese nivel de acidez tiende a ser bastante más susceptible a la formación de radicales de superóxido, que esto, traduciendo un poco a lenguaje coloquial, lo que genera es una catalización de la oxidación en la cerveza, producción de trans-2-nonenal, que es el descriptor de oxidación en la cerveza. Entonces, tenemos que asegurarnos que para la producción de este estilo de cerveza, de los estilos ácidos de cerveza, el agua de producto y el agua de proceso no contengan iones de metales pesados, por supuesto, y tratar de reducir el contacto con hierro o con cobre en cualquier parte del proceso, sobre todo de asegurarse en el proceso en el que viene el agua de la fuente a la cervecería, de que las cañerías no estén mal, porque la cerveza es bastante susceptible a la oxidación luego. Bueno, en el proceso de fermentación láctica, como dije, se puede utilizar un cultivo puro de estos proveedores comerciales. A nivel casero, hay algunos otros métodos que están bien usar, sin embargo no recomendaría a nivel comercial, ya que reduce la estabilidad microbiológica de la cerveza y aumenta los riesgos de producción de off-flavors. Muchos cerveceros caseros utilizan yogur griego para acidificar sus cervezas. Acá en Uruguay es bastante común un producto que se llama Yakult. Es una bebida probiótica con Lactobacillus casei shirota, si no me equivoco es la cepa, y que se utiliza bastante en la producción de sours caseras. Luego, como les comentaba, el tema de la isomerización del lúpulo hay que cuidar bastante. Uno de las ventajas de tener un mosto con este pH tan bajo es que en el proceso de fermentación alcohólica se reduce la tasa de conversión de los precursores de diquetonas vecinales o la producción de diacetilo, este sabor a manteca bastante característico y que se considera una falta en la mayoría de los casos. Digamos que los precursores que generan ese compuesto se reducen de manera más rápida a un pH más bajo. Y luego en el proceso de fermentación se sugiere, además de la tasa superior de inoculación, tener unos niveles adecuados de oxigenación en el mosto. Entre 12 y 15 ppm de oxígeno disuelto en el mosto antes de la inoculación de la levadura de Saccharomyces, de la cepa de Saccharomyces que decidan usar, digamos que es suficiente. Sin embargo, también es dependiente de la gravedad inicial del mosto. Entonces, es un valor que hay que cuidar de cerca para tener una fermentación alcohólica saludable.
Después entra el tema sensorial de la producción de ácido láctico en la cerveza, y el cervecero decide en qué momento cortar la acidificación basado en algunos métodos de medición. Digamos que el más fácil es digamos, el método del paladar. Sin embargo, a nivel comercial, cuando se busca la repetibilidad y la consistencia en las cervezas, hay que optar por métodos un poco más profesionales de medición de la acidez. Y no solamente el pH se utiliza como parámetro para medir la acidez, y entra acá en juego el tema de la acidez titulable. Entonces, ¿cómo saber cuándo un mosto es lo suficientemente ácido? Digamos que entre el pH y la acidez titulable son las dos herramientas que se utilizan para llegar a ese número y tener consistencia luego en los lotes subsiguientes. No se utiliza solamente el pH, o no se recomienda como único método de medición, porque recordemos que estamos midiendo una solución un mosto que tiene muchos minerales, y que los compuestos mismos de la malta generan algo de buffer en el pH. Entonces hay que utilizar el método de la acidez titulable, que básicamente lo que se logra con este método de medición es calcular la cantidad de ácido láctico en gramos por litro que tiene el mosto, primero antes de la acidificación, antes de la fermentación alcohólica, y luego como producto terminado. La ASBC, que es la Sociedad Americana de Cerveceros y Químicos, ha desarrollado un método para medir la acidez titulable, y es un método bastante simple. Solamente se requiere un kit con una solución de soda cáustica o hidróxido de sodio, un reactivo, que es la fenolftalteína, y bueno, la cerveza como medio. Este valor se expresa como porcentaje de acidez tartárico, pero para convertir al ácido láctico se multiplica por 1.2. Luego hay algunas referencias, algunos números que podemos compartir como referencia en cervezas. Estamos hablando que entre 5 y 7 gramos por litro de ácido láctico en una cerveza se considera una cerveza, digamos, con una acidez moderada o ligera, fácil de beber. Luego, un poco más arriba, entre 7,5 y 10 gramos por litro de ácido láctico, se considera una cerveza balanceada con una acidez media. Y más arriba de 10, hasta algunas cervezas que llegan hasta 17 gramos por litro de ácido láctico, son unas cervezas bastante ácidas, un poco más difíciles de beber. Y son cervezas que encontramos no en estos métodos de acidificación por general, sino en cervezas un poco más complejas, como que tienen no solamente ácido láctico, sino una mezcla de ácido láctico, acético y málico, como las cervezas lámbicas, las Red Flanders, por ejemplo, también. Así que también tengo por acá el link del método de cálculo de análisis para acidez titulable, que les voy a compartir en el chat. Acá nos pregunta Marcel, ¿cuál es el nivel de pH final para cortar la acidificación? En este caso ustedes. Bueno, nosotros hemos logrado cervezas con niveles agradables de acidificación, en un rango de pH entre 3,4 y 3,6. Las cervezas
fermentadas con la LP652 de Fermentis, nos han dado una cantidad mayor de acidez titulable y un pH más bajo, y eso lo hace una cerveza un poco más difícil capaz de tomar, por lo que hay que capaz blendear con frutas. Así que ese es son más o menos los rangos en los que andamos con la cerveza sour que hemos tenido la oportunidad de fabricar. Después vamos a hablar un poco sobre lo que es el uso de frutas en la cerveza y en este tipo de cervezas en particular. Es un tema bastante interesante, aunque digamos que nuestra experiencia es limitada en esto porque hemos usado poca variedad de frutas en cerveza sour, pero hay un mercado importantísimo y muy interesante, sobre todo en Latinoamérica, en Sudamérica, con un gran portafolio de cerveza, de frutas tropicales con las que se puede trabajar y crear cervezas muy interesantes. Y vamos a conversar un poco sobre los métodos de adición de frutas, en qué momento usarlos, por ejemplo. No solamente en qué momento, sino en qué formato, ¿no? Los métodos, los tiempos de contacto, y luego en el proceso final de filtración y clarificación, algunos consejos ahí también. Como les comentaba, las cervezas ácidas con este método de acidificación son perfectas para blendear con fruta porque funcionan como un lienzo en blanco. Además que la acidez láctica genera en boca sensación un poco cítrica, como limón. Yo encuentro como una mezcla entre limón y durazno que está muy interesante. Y la mezcla de estos sabores como base o como lienzo en blanco para mezclar con frutas, la verdad que es bastante interesante. Y me parece que suma mucho al carácter de la cerveza, la adición de frutas, ¿no? ¿En qué momento usar la fruta? Lo que yo recomiendo en general es usarla al final de la fermentación alcohólica, en el momento en el que la cerveza ya ha hecho el descanso de diacetilo, ya hemos purgado levadura y tenemos la cerveza lista para madurar en frío. Es un excelente momento para hacer las adiciones de fruta, en contraste a otros métodos como por ejemplo usarla al final del hervor o antes del packaging. Con este método, digamos que el perfil de la fruta se conserva de mejor manera, sobre todo si estamos buscando que la cerveza tenga ese carácter o ese perfil que describa la fruta como es fresca. Me parece que se preserva de mejor manera. Los tiempos de contacto, dependiendo de la manera como se adicione la fruta. Otra recomendación de nuestra parte es congelar la fruta antes de procesarla, ya que el congelarla rompe la pared celular de la fruta y permite que el contacto con la cerveza y el contacto con la cerveza y la adición de los compuestos aromáticos y de sabor de la fruta se incorporen mejor. Y luego, dependiendo del volumen que manejen de cerveza y de la fuente de la fruta, es recomendable pasteurizar o usar ya los purés o los jugos prepasteurizados.
Esto les va a permitir tener una estabilidad mucho mejor en la cerveza que usar fruta sin pasteurizar. Tenemos una tabla por acá. Nosotros, como les dije, nuestra experiencia es limitada. Hemos usado arándanos, hemos usado mango, pero hay una tabla con una referencia sobre las cantidades de fruta, dependiendo de la fruta, qué cantidad por litro usar. Esta presentación se la voy a compartir, por supuesto, a Gabriel, y quien desee, por supuesto, a las órdenes para compartir. Y bueno, todo, creo que cerrando un poco la presentación, lo que se busca un poco es generar un producto que sea interesante desde el punto de vista sensorial y de sabor y de aroma, pero que también tenga balance. Entonces eso es importante y requiere bastante experimentación, bastante ensayo y error. Así que bueno, la invitación es a que experimenten con frutas y por supuesto si tienen alguna buena experiencia nos comenten. Les voy a dejar en el chat mi correo de contacto y bueno, estamos para responder cualquier consulta también por acá. Si tienen alguna consulta, creo que es el momento. Sí. Bueno, recordemos que en el método de acidificación rápida, el contacto del mosto y de todo el equipamiento con las bacterias acidolácticas se produce en la parte caliente del equipamiento, no en la parte fría o en los fermentadores. El mosto, cuando pasa al fermentador, se supone que es un mosto inocuo, un mosto que ya se ha cortado, además de la acidificación, se ha cortado todo, se ha esterilizado. Así que no hay ningún riesgo de, por ejemplo, fermentar un mosto previamente acidificado en un tanque que utilizas luego para otra cerveza. Si, digamos, si el proceso es metódico y cauteloso, vas a tener un mosto en tu tanque de fermentación inocuo en bacterias acidolácticas. Luego Rosmar nos pregunta, al momento de utilizar frutas, ¿cuál es el grado de alcohol final obtenido? Hay una tabla de la gravedad específica de la mayoría de las frutas y cuál es el aporte de azúcares fermentables que tienen en la cerveza. Así que es una información que les puedo compartir. Pero en términos generales, dependiendo de la cantidad de adición de fruta que se utiliza en la cerveza, la variación en la graduación alcohólica final del producto no es demasiado relevante, ya que recordemos que además de azúcares fermentables, estamos agregando, las frutas tienen un alto contenido de agua. Entonces, digamos que no es no es una fuente importante de azúcares fermentables, aunque sí pueden refermentar un poco
va a cambiar el perfil alcohólico de la cerveza, a menos que la relación sea ridículamente grande. Hay algunas cervecerías en Estados Unidos que utilizan una base de sour con una cantidad de fruta, digamos, exorbitante, y ha habido algunos casos de refermentación en packaging que resulta incluso alguna vez gracioso, pero que pueden resultar también un peligro para el consumidor final, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es que la fruta la agreguen en el tanque de fermentación en el momento de la maduración de la cerveza, para que cualquier azúcar fermentable que tenga la fruta que están adicionando tenga la oportunidad de refermentar antes de pasar al packaging, a botella, lata o barril. Bien, ahí le respondí a Marcela hace un ratito. Eh, Le comentaba que en nuestra experiencia un pH entre 3,4 y 3,6 nos da una acidez o un perfil de acidificación agradable para nuestro gusto y esté, digamos, dentro de los rangos eh, de los estilos que estamos haciendo. Hemos hecho Berliner Weiss con frutas generalmente, y hemos hecho Catarina Sauer también, que es un subgénero de cerveza ácida que tiene su origen en la Berliner Weiss. Es un subestilo que nació en Brasil, es una cerveza ácida un poco más alcohólica y con bastante más énfasis en la fruta que una Berliner Weiss. Eh, y los rangos de pH y de acidez titulable andan entre 3,4 y la acidez titulable entre 5,5 y 7, lo que lo hace un producto, digamos, balanceado, interesante desde el punto de vista de acidez, pero que no es esa acidez que te rompe las papilas gustativas o que te saca el esmalte de los dientes. Creo que en el balance está el secreto, sobre todo cuando las cervecerías buscan vender volumen, ¿no? Sí, yo no he tenido la oportunidad de usar yogur para acidificar, pero entiendo que en un rango de entre 35 y 40 grados vas a lograr una acidificación eh, en un tiempo razonable. Eh, Estamos hablando de 24 o 36 horas para lograr un nivel de acidificación óptimo. En nuestro caso, eh, con la cepa de lactobacilo del Brookie, tarda un poco más, y aunque tenemos un equipamiento que nos permite conservar bien la temperatura, es una cepa que no es de acidificación rápida como Plantarum, así que hay que tener un poquito más de paciencia. Otra cosa importantísima que me salté en la presentación y me parece importante mencionar antes de cerrar, Gabriel, es que en el proceso, antes de la inoculación de la bacteria acidoláctica, es muy importante desaturar el mosto de oxígeno para evitar que cualquier otra bacteria eh, que tenga actividad aeróbica eh, nos arruine un poco el proceso y nos genere off-flavors. Hay dos off-flavors clásicos en la fabricación de cervezas ácidas que no tienen un buen proceso, y es el ácido isovalérico, que es este sabor, este aroma un poco a queso madurado y a medias sucias. Y luego está el ácido butírico, que es más desagradable incluso aún, que es el bien conocido vómito de bebé. Estos son off flavors que, por supuesto, que no forman parte del perfil de sabor de ninguna cerveza,
y que están producidos, como dije, por estas bacterias que no son parte de la inoculación original de bacterias ácido lácticas, sino alguna otra bacteria que tenga actividad aeróbica. Entonces, muy importante, desaturar el mosto de oxígeno se puede hacer en el proceso de enfriamiento del mosto, a través del intercambiador de placas, si tienen alguna piedra difusora de oxígeno, conectar inline CO2 para desaturar, y luego también lo pueden hacer directamente en la olla, desde abajo, desde el dump hacia arriba, para crear una cama de CO2 antes de cerrar la olla y hacerla hermética. Para crear esta cama, recordemos que el CO2 es más pesado que el aire, entonces con este proceso logramos crear una cama arriba del mosto de CO2 que nos impide que cualquier otra bacteria tenga algún tipo de actividad. Bien. Seguro, sí. Bueno, recordemos que la diferencia fundamental entre un proceso comercial o un proceso en una fábrica de cerveza y un proceso en casa es que, eh, digamos, la metodología en la cerveza, el, el- el objetivo último es mantener la estabilidad del producto por el mayor tiempo posible. Sabemos que la rotación del producto puede tardar algún tiempo y cualquier defecto, mm, cualquier defecto en el proceso nos puede alterar el sabor del producto después de cierto tiempo. Entonces lo que se busca es estandarizar los procesos para que el producto se conserve como el cervecero lo diseñó desde el origen hasta que el consumidor, no sabemos cuánto tiempo después, va a consumir este producto. Entonces, por eso es importante que eh, en los procesos de adición de frutas, recordemos que la fruta, en la piel de las frutas, eh, encontramos tremenda microflora bacteriana, y es muchas veces difícil trabajarlas a nivel comercial si no estás utilizando un producto pasteurizado, o un puré pasteurizado, o un producto aséptico, digamos. Y pienso que capaz a nivel casero es una preocupación menor, si bien es una preocupación, pero es un poco más permisible porque el volumen, al ser menor, se consume en un tiempo menor y te permite experimentar, ¿no? Te permite jugar con algunas cosas que a nivel comercial capaz que no te puedes dar ese lujo. Así que lo que yo recomiendo incluso a nivel casero es que traten de mantener el proceso lo más aséptico e higienizado posible. Eso. No, gracias a usted. La verdad, muy agradecido por la invitación, a todos, a los participantes también. Ya nos pondremos un poco mejor con el tema del uso de la plataforma. Me costó un poco, pero no, creo que salió.
seguro. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a los asistentes también. Un abrazo. Chao.